bien, aguantas. Muy bien, el pectoral. Este brazo lo vamos a llevar a esta cadera, tú miras de mantenerlo. Bueno, ese podríamos decir que está bastante bien. Mantén ese. Uy, ese está muy fuerte. Entonces quiere decir que este no está bien. ¿Mantienes? Efectivamente, no está bien. Dos. Espera, que solo tengo que hacer los que hemos dado en el curso. Vale, el texto anterior. Este brazo de aquí lo vamos a llevar a esta cadera, mira de mantenerlo. Ese está fuerte. Este brazo lo vamos a llevar a esta cadera. Ese sigue sin estar fuerte. ¿Qué eres derecho o izquierdo? Eres derecho, diestro. Y todos sus músculos derecho están a la derecha. Imagínate. Vamos a seguir mirando este. Un poquito así. Así. Muy bien, manténlo ahí, yo intento bajarlo y tú miras a mantenerlo. Menos mal que no has pensado conmigo. Levanta la pierna, gírala para afuera, vamos a mirar el psoas, el riñón, mantén ahí. Bueno, ese aparentemente está bien, le generamos un pequeño disturbio y bueno, ahí está bien fuerte. Venga, mantén ahí. Este sí que está fuerte, entonces ese vamos a generar un disturbio más. Yo giro para afuera, porque nos interesa que se ponga, que se haga visible, para que no tenga nada escondido. Y entonces el otro es el tensor de la fascia lata, la pierna así la giramos, y yo lo acerco a la otra cadera, tú miras de mantenerlo ahí, y ese también se va. Gira para adentro así, manténlo ahí, y eso también se va. Muy bien, pues vamos a buscar soluciones. Uno se lo vamos a corregir con luz, los que sean más cómodos, y los otros los vamos a corregir con los neurolinfáticos. ¿Por qué? Porque bueno, ahora vamos a buscar ponerle la luz en algún sitio que sea discreta. Vamos a poner algo que se pueda. Lo que pasa, bueno, ya miraremos a ver. Que no ha salido un músculo fácil para trabajar con la luz, pero lo haremos. Supraespinoso. Aquí, ¿os acordáis? Y justamente aquí hay algo que no le acaba de gustar demasiado. El otro por detrás lo tenemos aquí. Muy bien. Y vamos a... Pero Pedrito, ¿tú lo aguantas? Muy bien. No, quiero que vean. Y tú ya lo veo que no notas, pero yo que vean la fuerza. Por los dos. Y entonces el suyo ese también lo vamos a hacer aquí. Voy un poquito rápido porque... Sí, venga. Venga. Yo subo el brazo y tú mantienes ahí. Este no quiere. ¿Dónde tenemos el neurovascular? Si el neurolinfático no refuerza, hay un neurovascular. ¿Dónde está el neurovascular del redondo mayor? Seguro, por favor. En las piernas. Eso es porque es interesante seguir con el manual lo que estamos haciendo, aunque sigue pasando hojas, porque recordar, díselos tú, que a mí no me hacen caso, no siempre hacen caso, por favor. Primero escuchar, segundo recordar, tercero integrar. Muy bien. Esta es una alumna aventajada, ¿eh? Como ha repetido, luego para ir a probar. Yo subo el codo que aguantas, pero esta vez se lo ha ganado, ¿eh? Porque nos ha hecho ese favor muchas veces. El pectoral. Pectoral mayor clavicular. ¿Alguien sabe dónde están los neurolinfáticos del pectoral mayor clavicular? Escuchar, recordar, integrar. ¿Nadie lo sabe? ¿El izquierdo? Muy bien, en el izquierdo. ¿Nos puedes enseñar tus pechos? Síguete la camisa un poquito, por favor. Así. Joder. ¿Qué color es el del pectoral mayor clavicular? Tiene que ser el amarillo, ¿no? Amarillo. Aprobado. Amarillo, sí. Buscamos. Iba a sacar las luces buenas y caras, pero para que veáis que funciona con cualquier tipo. Puedo buscar esto, que esto es una cámara de barato, pero amarillo. Y mira, tengo dos amarillos. ¿Cómo lo hago ahora? ¿Cuál es? El más oscuro. Pregúntalo. ¿Este es el que tú quieres para eso?
¿Y este es el que tú quieres para eso? Este es el que quieres. Pues ya está. ¿Sabéis el más oscuro y No sé si es el más oscuro, pero yo lo que quería entender, que pudiendo donde está, ¿por qué no me da acá? Y le vamos a poner un poquito de color ahí. Lo voy a poner ahí después en el músculo. Porque esto funciona muchísimas veces, pero otras veces no acaba de funcionar, porque uno de los linfáticos para hacer ciegas fuertes. Pero tenemos una mente que es capaz de conseguir todo lo que se proponga. ¿Recordáis lo que llevamos leyendo estos días? Lo que creo, lo hago. Entonces, no le hemos preguntado tiempo, pero él me va a dar el tiempo. Va a hacer algo en su cuerpo para que yo sepa que eso está así, que no se me lo hizo. Igual nos tiene hasta mañana, pero es suficiente, muéstrame si es suficiente. No es suficiente. Entonces vamos a buscarle, le decimos el pectoral, ¿dónde está? ¿Te puedo subir un poquito más la camisa? Solo un poquito más. No. Venga, vamos a ver. ¿Te la aguantas ahí así? Solo la primera no, y después otra. Y vamos a darle un poquito de calor al pectoral. Esto evidentemente sí viene a ser, pero no salga así. Buscáis otro músculo que no sea este y ya está. Mis colores ya no me cara. Que no lo tienes malo. Que no lo tienes malo. Yo le, si tú pones la punta, por ejemplo, que especies de blanco, por ejemplo, si le puedes poner color en flor de blanco, tampoco. Funciona a través de... Sí, yo hago cromoterapia y sí, vas directo al meridiano. Sí, por ejemplo, allí, por ejemplo, que vas directo, te hacen de 30 segundos a un minuto. Más no, porque ya lo cargas demasiado. Y si hay gente que le da así pudor o muchos puntos también, si vas con blanco, pues no. Muy bien. Vamos a preguntar si eso es suficiente, ¿vale? ¿Y cómo me lo va a mostrar este señor que se tape porque me está perturbando? Vamos a preguntar, muéstrame si es suficiente, por favor. Y bueno, él se resiste siempre, pero ahí yo creo que está bien. Vamos a probar el pectoral y así lo sabremos. Yo llevo el brazo a la cadera contraria, tú miras a levantar. Muy bien. Yo bajo. Muy bien. Entonces nos quedaban los de las piernas, que ahí vamos a hacer los neurolinfáticos para ir un poquitín más rápido. El cuádriceps, ¿os acordáis? Sí. Canto de las costillas. Y yo pongo la mano, para no generar, pero le hago todo el revolver de las costillas. Y por detrás la vértebra que me toca. Muy bien. Así, y abajo tú aguantas. Muy bien. Y abajo tú aguantas. Muy bien. Que sobas, hemos dicho que era así. Giro para afuera y abajo, tú aguantas. Aguanta. Este es el que nos hacía trampa, ¿eh? Así, pues vamos a ver. Sigue haciendo trampa, ¿eh? Este músculo es tramposo, ¿eh? Recordar que tiene que ver con los miedos, las inseguridades y la falta de energía. A los hombres personalmente nos cuesta mucho descubrir esos miedos, porque somos machos. La sociedad tiene que ser fuerte, tiene que hacer todas esas historias. Muy bien. Venga, ahora. Estudios. Muy bien. Aquí. ¿Y el otro que nos falta quién era? Tensor de la fascia lata. ¿Sí? Entonces ese, el neurolinfático, lo teníamos aquí en el lateral. Ahora hago los neurolinfáticos porque no nos tomamos más el tiempo, ¿no? Y aquí en las espinas. Muy bien, venga, aguantas, tenemos un disturbio fuerte, igual, así, tenemos un disturbio, bueno, pues ya lo tenemos. Hemos podido ver el color justamente con un músculo que no es muy agraciado para hacerlo. Hay otros que son más fáciles o en otra época que no vaya uno tan vestido, pero bueno, como demostración solo para que veáis que los colores también nos ayudan y que los colores en todos los productos tienen un color determinado por algo, y algunos están en el color que parece ser que no sea puro
pero es puro. O quiere decir que tiene una frecuencia, ¿os acordáis que decíamos un bloqueo en un meridiano o en un elemento, pero el anterior y el posterior pueden estar implicados por exceso o por defecto? Y algunos colores, porque claro, yo cuando los vi, yo venía de la medicina tradicional china, y esos colores me parecían un poquito, ¿sabes? Como el giro ese que se da al elemento tierra, ¿no? Pero después cuando lo estudias, miras los elementos y ves que son igual, simplemente es otra manera de expresarlo, y los colores igual. La gama de color es cromática y tiene un rango de un lado a otro, y ese rango es justo, está bien, ¿entiendes? Quiere decirse, por ejemplo, que yo puedo mezclar el azul con el amarillo y me dará un tipo de verde, pero si lo hago al revés también me dará un tipo de azul, pues ese rango de colores es lo que me puede a veces confundir, pero que no confunda el árbol para ver el